Ya lo tenemos en la línea. Con las debidas disculpas, tratamos de ubicarlo el día sábado y el domingo, pero el teléfono estábamos llamando a un teléfono que era erróneo, errado, que no era el correcto, hasta que hoy en la mañana se solucionó el problema. Economista, buenos días. Y la pregunta de rigor. Lo antecedió a usted el asambleísta Fernando Cedeño. No sé si usted lo pudo escuchar. Hubiese querido que sí lo haya. Me dice que sí con la cabeza, ya vamos a entrar. Eso quiere decir que sí lo escuchó. Entonces le hago la misma pregunta. A ver, usted está apoyando al candidato Daniel Noboa. Lo he visto opinar a favor de él. En líneas generales, ¿qué le pareció el debate? Buenos días. Muy buenos días, estimado. De antemano, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es el espacio idóneo, sobre todo para demostrar que los jóvenes tenemos capacidad y ideas claras, sobre todo en temas de economía y desarrollo. En primera instancia, recalco, y ustedes creo que lo percibieron, de hecho, la mayoría de la juventud, sin temor a equivocarme, es que hubo poco interés en este último debate. Había dos candidatos, no había tanta expectativa como el debate de la primera vuelta electoral. Y ese poco interés hizo que, insisto, muy poca ciudadanía o cierta parte de la ciudadanía no se haya interesado, no haya visto el debate como tal. En el tema de propuestas, faltó profundizar por parte de los candidatos, sobre todo por parte de la candidata Luisa González, en el tema de su propuesta. O sea, yo puedo dar una propuesta, yo puedo estar en un debate, pero si no detallo cuál va a ser el mecanismo o de qué forma voy a cumplir con mi propuesta, esas ideas se quedan en el aire. Yo creo que a ella le hizo falta aquello, concretar, detallar, y lo vi más suelto, más concreto, más seguro, inclusive lo vi a Daniel Novoa. Don Ariel Ceballos, ¿usted cree que se puede llegar a dar lo que dijo el candidato Noboa, de que la pensión del jubilado sería como un sueldo básico, ya que en los actuales momentos no tenemos ni siquiera para pagar a los señores jubilados o abastecerlos con medicinas o pagarles sus pensiones a tiempo? ¿Sería esto acorde Sí, con lo por que él supuesto. dijo? Sí, todo es posible mientras haya una excelente gestión de los recursos. Y aquí hago una relación con respecto a un dato interesante. Entonces, ¿sabe cuál es el problema principal actual del IE? O sea, que el número de jubilados aumenta o crece de manera más acelerada que el número de afiliados. Y para esto es necesario generar mayores fuentes de empleo, sobre todo formal en el país. El empleo formal es el empleo pleno, como técnicamente se le llama, el empleo digno, como ustedes le quieren llamar, incluye aquellas personas que al menos ganan el salario básico de manera mensual y trabajan al menos 40 horas a la semana. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted absorbe o atrae, incluye a a mayor número de personas dentro de ese mercado laboral formal, esas personas van a ser aportantes, afiliados, y obviamente el IES con eso va a obtener mayor cantidad de recursos que le va a permitir probablemente, como Daniel Novoa bien nos dice, aumentar el valor de la jubilación como tal. Lo otro es que el IES también tiene un grave problema desde hace años, que empezó en la época del correísmo. No seamos indistintos a la realidad. O sea, el gobierno, el gobierno central debe ser responsable y cumplir lo que de acuerdo a la normativa constitucional dice que debe dar el 40% del fondo de pensiones, aportar con el 40% del fondo de pensiones. Y ese valor no ha sido cumplido desde la época del correísmo. ¿Qué quiero decir con esto? Aumentando el número de afiliados y cumpliendo la responsabilidad por parte del gobierno central en ese aporte al fondo de pensiones, el IES se puede reestructurar y obviamente puede obtener más liquidez que le permita tener también la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Una de las formas es, usted lo dijo, aumentar el número de afiliados, ¿no? Le hago dos preguntas, a ver. Tres preguntas le voy a hacer, tres preguntas en una. A ver, vamos al tema 40%. Yo recuerdo muy clarito cuando el famoso tema del 40%, cuando el gobierno en esa época de Rafael Correa se rehusó a pagar eso, yo iba manejando en mi carro, me acuerdo que yo dije, cuando escuché la noticia dije, lo que se va a venir a futuro. Dos, la segunda pregunta es, ¿cuánto influyó en la realidad del seguro de hoy el hecho de, por ejemplo, que se haya ampliado la cobertura, tengo entendido, a cónyuge y a hijos, ¿no? Ujú. Hijos menores de una determinada edad? Menores de 18. Y cuán difícil ahí en la misma pregunta va inserta esta, es que el afiliado pueda pagar un poco más de dinero por esa cobertura que ahora le llega al cónyuge o a los hijos. ¿O es justo pagarlo? ¿O se puede, no pagando nada, seguir manteniendo el mismo estatus o ritmo?
Excelente, excelente pregunta. Y aquí le hago una analogía con cuando un ciudadano me pregunta, ¿es bueno endeudarse o no? Es bueno dependiendo para qué se endeuda. Es bueno aumentar la cobertura para, en este caso, la afiliada al hija, aumentar la cobertura para que sus familiares, sus cónyuges también puedan atenderse. Es bueno siempre y cuando exista lo que en la economía se diga capacidad, es decir, capacidad de servicio. Estábamos preparados para aumentar el radio o el ratio de acción para que los familiares o los cónyuges sean atendidos con la infraestructura que contaba el IES, probablemente no. Y eso se lo hizo en una óptica netamente política, para aumentar la aceptación popular, para ganar adeptos, más no de forma técnica. En política se tiene que tomar en consideración el liderazgo y también en la técnica. Obviamente solo se consideró la parte política, más no la parte técnica como tal en ese ámbito. Ya, es así. Y quedó pendiente el tema de aquel aporte que hacía el gobierno del 40%. Hace poco el gobierno acabó de hacer un pago al seguro por por muchos millones de dólares. ¿Qué cubrió ese pago? ¿Usted lo recuerda? Sí, pero son valores mínimos, por decirlo de alguna forma, valores de hecho pendientes de épocas Son las deudas que inclusive ha tenido. del correísmo. Y aquí quiero destacar algo, porque en la época del correísmo se empezó a dejar de realizar esas aportaciones, ese 40% de aportaciones que le compete por ley, porque alucía de que el IES era una institución, entre comillas, autónoma, porque se supone que es autónoma, debe manejar los recursos de forma independiente, ninguna institución anexa o ningún gobierno, en este caso el gobierno central tampoco debería o debió meter la mano en el bolsillo del IES. O sea, el gobierno central asumía de que el IES contaba con exceso de liquidez, con superávit fiscal y que por ende era una institución que había que utilizar parte de esos recursos que el IES en este caso tenía como exceso de liquidez y le metió la mano. Pero esos son fondos de los afiliados, fondos del pueblo ecuatoriano, no le pertenecen al gobierno central. Creo que acá en Ecuador el correísmo no entendió que el IES es una institución, insisto, autónoma, independiente, que maneja sus recursos, que toma sus decisiones de forma independiente, siempre y cuando obviamente se enmarque dentro de la ley. Yo le hacía una pregunta, economista, le hice una pregunta a don Fernando Cedeño, el asambleísta que lo antecedió a usted, y yo le preguntaba a él, hablando del tema del debate, ¿no? Yo le preguntaba a él con cuál Luisa González se deben quedar los seguidores de ella, ¿no? Con Luisa González, la que anoche en el debate dijo, hey, yo, ¿qué Correa? Yo voy a gobernar y soy yo la que va a gobernar, o la Luisa González que vemos en las pancartas que dicen la presidenta de Correa, la candidata de Correa, y eso es un poquito, este, a veces en un debate hay que cuidarse tanto en las cuestiones de forma, ¿no? Porque decir eso y usted sale a la calle y ve que la realidad es otra, porque ella se presenta como no la candidata, la presidenta de Correa, que es redoblar la apuesta, es ir más profundo. Sí, yo lo entiendo perfectamente, lo voy a decir con mucha humildad y con mucho respeto. Me considero un caballero, un joven caballero. Luisa es muy linda, pero le falta mucho, o sea, le falta mucho para estar en política, para asumir un rol importante como presidente de la República. Y la estrategia que ella intenta aplicar actualmente, a la cual usted hace mención, que de hecho es la misma estrategia que intentó aplicar en su momento Andrés Arauz, es decir, desmarcarse un poco de la imagen del correísmo, desmarcarse ese perfil para ganar adeptos, sobre todo adeptos que probablemente no llegaron a conocer a Correa o que sienten un poco de aversión, de odio, entre comillas, hacia Correa. O sea, ella lo que quiere es desenmarcarse, entre comillas, el perfil de Correa, pero nosotros sabemos a quién va a responder. Ella públicamente ha dicho en entrevistas, o sea, es increíble, que su principal asesor va a ser Rafael Correa, que su principal asesor en temas de economía, en temas sociales, en temas políticos, va a ser Rafael Correa. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a ser únicamente un títere a nivel político, a nivel institucional, es decir, que no demuestra como autoridad, no va a demostrar como autoridad que tiene ese liderazgo para cambiar una realidad. Y esa es la gran diferencia entre votar por el pasado y alguien que nos ofrece una alternativa diferente, un joven de 35 años, de hecho sería, de acuerdo a los datos históricos, el presidente más joven de la Correcto. historia de Daniel, no caso de que llegue a ser presidente de la República. Yo creo que esa es la bandera de lucha, el candidato más óptimo, más preparado en este caso también para asumir las riendas de nuestra nación. Economista Ariel Ceballos, ¿cree usted
que la Corte Constitucional en estos momentos está actuando correctamente, ya que ella es la garante de la Constitución? No solo la Corte Constitucional, creo que hasta hace unos 3, 4 meses atrás la Corte Constitucional, lo puedo decir con absoluta seguridad, era la institución con la imagen más fortalecida del país probablemente. Pero actualmente ya no existe institucionalidad, es decir, la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, nadie cree en esas instituciones. Eso demuestra que la institucionalidad del país, insisto, está debilitada. Cómo sus líderes han llevado, insisto, esa institucionalidad al debate. ¿Y por qué razón? Porque las instituciones lamentablemente en el Ecuador se han politizado, no responden a los ciudadanos, no responden a las necesidades básicamente también de esos ciudadanos, a las exigencias, a la normativa como tal. Responden, insisto, a intereses particulares que van ligados a intereses, en este caso, políticos, sobre todo de quienes ya sabemos. Daniel Noboa en la noche de ayer en el debate dijo que iba a pedir apoyo a Israel para controlar el tráfico de drogas en el país. ¿Usted piensa que no tenemos nosotros la capacidad, cuando tenemos militares, tenemos policía, tenemos todo esto para poder nosotros mismos controlar las fronteras? Mira, yo confío mucho en la capacidad de los mantenses, los manavitas, de los ecuatorianos. Pero seamos sinceros, pues, nosotros mismos a lo largo de la historia hemos demostrado que no tenemos la capacidad o el liderazgo para asumir o corregir los defectos, corregir las carencias sociales que existen en el país. Y yo siempre lo he dicho a lo largo de las entrevistas y conferencias que hago, sobre todo con jóvenes. No nos inventemos el agua tibia. El problema es que nosotros como nación creemos que a veces todo lo queremos hacer, lo podemos hacer, y creemos que para todo debemos inventar el agua tibia. O sea, en temas de seguridad, en temas que nosotros no tengamos mayor idea, por decirlo de alguna forma, tenemos que buscar especialistas en el exterior que nos ayuden a generar estrategias de desarrollo en ese ámbito, por ejemplo en el tema de seguridad. No hay que inventar el agua tibia, lo que pasa es que acá nosotros nos intentamos a veces creer todólogos que podemos dar solución a todas las problemáticas sociales, insisto, queremos inventar el agua tibia, cuando podemos aplicar, adaptar en nuestro país planes, políticas y programas que hayan tenido éxito en países desarrollados. Y le voy a decir esto, si usted lee sobre estrategias de desarrollo de los países asiáticos, se va a dar cuenta que esa es la estrategia de los países asiáticos: disciplina y copiar, pegar, adaptar planes, políticas y programas que hayan tenido éxito en países desarrollados. No hay que inventar el agua, hay que fortalecer, hay que apoyarse, insisto, en naciones que implementen estrategias que nos vayan a servir a nosotros. Históricamente la relación Ecuador-Israel no ha sido solamente de este gobierno o del gobierno anterior a ver, históricamente Ecuador ha capacitado a sus policías, investigadores y militares en Israel. Y por ejemplo, nuestros militares y policías en el Ecuador han salido a capacitar, o sea, nuestro material humano ha salido a capacitar a policías y militares de Centroamérica, por ejemplo, y de la misma América del Sur. Nosotros tenemos gente muy preparada, es verdad, pero la tecnología y el manejo de la tecnología y el uso de la tecnología, yo considero no es malo salir a buscarlo a otro lado también y aplicarlo aquí. Amén, amén también de que en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestra policía se ha venido también diciendo, Gina, que no todo es pureza total, ¿no? Tienen las manos sucias. Dicen ahora, don economista, economista don Ariel Ceballos, vamos. La forma más pura de la esencia de la democracia es cuando el pueblo habla directamente sin interlocutor. Y yo creo que esa esencia está en la consulta popular. Corríjame si me equivoco, no sé qué piensa usted. Que Daniel Noboa entre con de ser el caso, o de llegar a ser el presidente, entre con una consulta popular para que el pueblo legitime todo eso que dijo usted, que por los actos ellos solitos se deslegitimaron. Todo lo que nombramos nosotros, ¿no? Lo que nombró usted, Consejo de Participación Ciudadana, función judicial. ¿Qué le parece a usted entrar con una consulta popular y que sea el pueblo el que decida muchos temas? Perfecto, y para responder dicha pregunta comienzo con una analogía. O sea, las democracias no se fortalecen mientras mayor número de partidos políticos existen. En Ecuador existe cerca de 300 partidos políticos legalmente reconocidos por el CNE. También una democracia no se fortalece mientras mayor número de elecciones o mayores consultas populares de la lista. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
lo que hay que reconocer es que ya tampoco el ecuatoriano promedio no confía en las instituciones, no confía en los candidatos, no confía en estos procesos como la consulta popular. Pero dado la necesidad histórica como tal, una consulta popular es el mejor camino. A diferencia de llamar a una asamblea constituyente como lo ofrece el correísmo, que lo único que haría es reformular la constitución y garantizar que ese sistema económico y político llamado socialismo del siglo XXI se perpetúe en el poder, lo cual lo ideal y lo que propone Daniel Noboa es llamar a una consulta popular pocos meses después de asumido el cargo, y obviamente eso va a generar transformaciones en ciertos sectores que la patria necesita, reformar el sistema judicial, las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que ese es el camino correcto y el camino a mediano plazo más acertado, porque una asamblea constituyente requiere de mucho tiempo e insisto, le daría todos los poderes, le daría la potestad al gobierno central de controlar todos los poderes del Estado, y eso es lo que precisamente busca el correísmo mediante una consulta popular, así que mediante una asamblea constituyente, perdón. Por eso que la consulta popular sería el camino más ideal en el mediano plazo, por decirlo de alguna forma. Pero que sea vinculante, ¿no? Porque ya vimos lo que pasó ahora con el gobierno y el Yasuní, ahora dice ya no. No, tiene que ser vinculante y tener ese carácter de referéndum. En Argentina anoche hubo un debate interesantísimo y mi candidato, o al menos el de mi preferencia, que es Javier Milei, fue tan claro en todas sus exposiciones, y cada vez que a él le dicen, oye, pero ¿cómo vas a poner en práctica cuando te bloqueen? No tienes gobernadores, no tienes esto, no tienes los senadores, no tienes... Y él dice, bueno, yo propongo, si me dicen que no, va a consulta, va a consulta, va a consulta, y que el pueblo decida. Es verdad que en eso las realidades son un poquito diferentes, la de allá con la de acá, pero bueno, oiga, yo le decía antes, no es justo que yo hable del asambleísta Fernando Cedeño, porque ya no está en el aire, pero sí se lo dije al final. El tema de la tabla de consumos de drogas o de uso permitido, técnicamente ahí hubo un cambio de palabras, pero la realidad es esta, economista, que usted y yo somos de barrio y tenemos amigos de todas las edades, y con mis amigos, sobre todo en esto yo lo escucho en la juventud cuando dicen ellos, es que yo puedo cargar hasta tantos sobrecitos o hasta tanto de aquí, porque es que si ya me paso de esto, ahí sí ya tengo problema con la policía. Y se sabe en la tabla de memoria. O sea, esa es una realidad que va más allá de estar sentado en un salón, de un pleno, de un congreso, de una asamblea, de un parlamento, economista. Y antes de responder su pregunta, acotar a su comentario, es que soy un apasionado, sobre todo en temas económicos, y también destaco que uno de mis referentes, a quienes sigo constantemente en el tema de la política argentina, es Javier Milei, el loco Milei que yo le llamo, es un intelectual net. Y justo se me vino de la idea de una de las incoherencias que precisamente ofrece el correísmo como propuesta, no empáticamente, sino que sabemos cuáles son sus estrategias debajo de la mesa, que es desdolarizar. Yo siempre, disculpen que haya tocado otro tema, y respondo a la pregunta. Yo siempre analizo la economía argentina y la venezolana. ¿Por qué? Porque ellos son economías que tienen moneda propia, a diferencia de nosotros que adoptamos una política monetaria, en este caso de un país como Estados Unidos. Y precisamente analizar la economía venezolana, la economía argentina, nos damos cuenta, pues, ¿qué sería nuestra nación si nosotros tuviésemos moneda propia? O sea, encenderíamos la maquinita, cada vez imprimiríamos más pesos, más dólares, más monedas, como le quieran llamar, más billetitos. Más sucres. Eso técnicamente lo que se llama economía es una emisión inorgánica. Cuando usted inyecta más dinero que lo que la economía realmente necesita, no está respaldada esa emisión, correcto. No respalda, y aparte mañana usted puede tener el doble, el triple de dinero en su bolsillo, como ustedes pueden observar ocurre en Venezuela, y de nada va a servir porque el nivel de precios, hacia la inflación, va a ir aumentando constantemente, y mañana con ese dinero que usted tiene en el bolsillo le va a alcanzar probablemente para comprar cada vez menor cantidad de productos. ¿Qué quiero llegar con esto? Es que el grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, que son quienes están inclusive por sobre bajo también asesorando a la candidata Luisa González, ya pues tienen clarita la estrategia a largo plazo, que es realizar la economía ecuatoriana, porque para ellos usar una moneda como el dólar, que es una moneda de alta aceptación, que no tiene alto nivel de confianza a lo largo del mundo, es como darle gusto a los yanquis, a los imperialistas que ellos le llaman, y esa es una aversión, un temor que siempre le tienen de esos instrumentos. O sea, ¿por qué seguimos utilizando el dólar? ¿Por qué seguimos utilizando la moneda de los imperialistas? Pero ojo que, queridos ecuatorianos, o sea,
Desdolarizar la economía en estas circunstancias sería generar una debacle en el ámbito económico, social y político. Así que no permitamos eso. Por eso la mejor opción es votar por Daniel Noboa. Respondiéndose otra interrogante, créanlo, y lo digo con absoluta sinceridad, entre el primer debate y el segundo debate hubo una diferencia radical de la candidata Luisa González. Del 1 al 10, en el anterior debate yo le puse 1. Este debate le pongo probablemente 3. Estuvo un poquito mejor. Pero ¿cómo va a ser posible que diga una incoherencia terrible de que crearon la tabla del consumo de drogas únicamente para establecer un umbral de mínimos y máximos, y que esa tabla fue creada para que aquellos pobres que consumen pequeñas cantidades de drogas no vayan a la cárcel? ¿Cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo puede expresarse de esa forma? Lo que le está queriendo decir a la juventud es que ahí está esa problemática. Ustedes pueden consumir drogas siempre y cuando no sobrepasen el límite o el umbral permitido. Eso es lo que permitió o lo que produjo en el mediano y largo plazo es que cada vez existan más jóvenes adictos. ¿Usted cree que existe la institucionalidad suficiente, el nivel policial, el nivel institucional eficiente, suficiente para controlar qué cantidad de droga tienen los jóvenes dentro Imposible, de eso es imposible. Y lo otro es que hay que reconocer que la problemática social, en este caso el consumo de las drogas, no se resuelve únicamente por eliminar o por crear una tabla. Debe ser visto desde una óptica integral, y aquí relaciono eso con otra problemática que existe dentro de la sociedad. Está muy vinculada al tema del consumo de las drogas. En una nación, en toda nación, hay dos tipos de delincuencia, sobre todo en pobres evidente. Naciones como Colombia y México también es evidente. Hay dos tipos de delincuencia. La delincuencia organizada, que es la relacionada a los narcos, es decir, a aquellos que disputan el territorio por el tránsito y consumo de las drogas, y la delincuencia común. Esa delincuencia común es la que proviene de carencias sociales, es decir, falta de empleo, falta de acceso a servicios básicos, la carencia de un entorno adecuado para desenvolverse, en este caso, desarrollar las expectativas, las ideas de negocio, en fin. Y mientras no se genere sobre todo un entorno adecuado para que los jóvenes, para que los ciudadanos desarrollen sus capacidades y que tengan oportunidades, no se va a poder resolver también el tema del consumo de las drogas. O sea, debe ser la problemática del consumo de las drogas debe ser vista, analizada en una óptica integral, también brindar asistencia en temas de salud, asistencia en temas psicológicos. Yo no soy experto en estos temas, yo soy muy sincero, a mí me gusta ser muy sincero, yo no soy experto en estos temas. Yo lo que haría en estos temas, como lo hizo Bukele en El Salvador, sobre todo en temas de seguridad, es buscar especialistas de países internacionales que nos ayuden a aplicar estrategias, insisto, que nos ayuden a resolver esa problemática social. Tampoco estoy queriendo decir que en Ecuador no existe capacidad, pero en ciertas áreas o sectores de la economía, en temas de innovación y tecnología también, yo traería especialistas del exterior. O sea, hay que apalancarse de naciones que ya hayan tenido éxito en diferentes aristas. El tema, usted dice que le gusta y le apasiona tocar estos temas de la economía argentina y venezolana. La economía argentina va a la dolarización, porque sin duda alguna, si no gana Milei, que es lo más probable que ocurra, hasta la misma Bullrich, que es una parte en medio, ¿no? Terminará adoptando la dolarización. Ella le llama doble moneda o bimonetarismo, pero ella sabe que ella no puede subirse en el caballo de la dolarización porque sería criticada. Y Venezuela, para todavía no haber estallado, es porque en el mercado negro de la economía venezolana circula el dólar y es lo que los ha salvado hasta el día de hoy. Y el gobierno se hace el desentendido, pero por una cuestión barata, ideológica, no da el paso el señor Maduro y dice, lo lincharían, pues, ¿no? Decir, ok, usen el dólar. Oye, lo de la aversión que usted dice es raro porque ellos son alérgicos con el dólar, pero la alergia no les alcanza para evitar viajar a Disney World, Miami, Nueva York, porque les encanta pasear por allá. El problema es cuando usted, pobre, o yo pobre, queremos pasear. Creo que le interrumpa. Esto es tema de sarcasmo, no tengo ningún problema en contra del asambleísta que me antecedió, Fernando Cedeño, creo que fue. Sí. Y justo conectado al teléfono, justo veía en la parte inferior Fernando Cedeño conectado desde un iPhone. Eso es lo que nos enseñan precisamente los socialistas, los que defienden la no apertura comercial. O sea, son socialistas, son de izquierda,
inclusive algunos comunistas, y obviamente utilizan productos, bienes y servicios, hacen uso de bienes y servicios que en este caso producen los capitalistas. A veces hay contradicciones, con esto no quiero decir que alguien que piense, que tenga ideología izquierda no puede usar algo que producen los capitalistas, pero sí analizan que existen muchas contradicciones, sobre todo en aquellos que defienden esa postura ideológica que tanto daño le ha hecho no solo a la nación, sino a la región. Economista, muy agradecido y mil disculpas por lo que ocurrió con el extravío de su número de teléfono. Estábamos marcando un teléfono totalmente errado y lo corregimos ahora en la mañana. También le digo lo mismo que le dije al asambleísta Fernando Cedeño: cuando usted quiera venir, llame al número al que lo llamaron. Y aquí Radiovisión es una casa abierta. Le vamos a hacer llegar a usted el extracto, toda la entrevista, y usted es libre de usarla como bien tenga, economista. Gina. Muchísimas gracias a don Ariel Ceballos por habernos acompañado a esta hora de la mañana, aquí despejando algunas dudas sobre viendo el otro punto de vista. Así es, ¿no? Hay que contrastar, y eso es lo que debe hacer un medio de comunicación, tener las dos caras de la moneda, ¿no? Escuchar una versión y escuchar la otra versión. Muchas gracias.